Buenos días. Mi nombre es Antonio Marín, vicerrector de la Universidad del SEMA y director de la Escuela de Negocios. Le doy la bienvenida a todos a este ciclo de conferencias que organizamos dentro de la Escuela de Negocios. Hoy tenemos como expositor a Fabián Con, gerente general del Banco Galicia. Y el título, Pandemia y pospandemia en el sistema financiero. Acerca de Fabián Con. Fabián comenzó su carrera profesional en Pistrelli Díaz y Asociados, Ernst & Young, como auditor, pasando luego al área de consultoría de Arthur Andersen. En 1986 fue gerente de negocios de Accenture. En 1992 ocupa la posición de director financiero y administrativo del Grupo Román. Posteriormente fue CEO de Exolgan por 5 años. En el 2000, Fabián entra al Grupo Galicia y en 2006 pasa a ser el gerente general y presidente de Galicia Seguros. De 2014 a 2016 fue gerente de banca minorista y en marzo de 2016 es nombrado gerente general del banco. Bajo su dirección, el banco ganó el premio Great Place to Work en 2019 como el mejor banco para trabajar en la Argentina. Y en el mismo año, Fabián fue reconocido con el premio CEO Innovador por Pricewaterhouse, El Cronista y Apertura. Además, es director de IDEA. Fabián es contador público de la Universidad de Buenos Aires y tiene estudios de posgrado en IMD Business School en Suiza y en Kellogg School of Management en España. También me acompaña José da Pena, que es nuestro director de la maestría y doctorado en finanzas de la universidad, y junto con él y Fabián entablaremos un diálogo en este webinario y en el que el público también puede hacer preguntas a través del chat. Ahora sí, Fabián, muchas gracias por tu participación y te agradecemos enormemente tu tiempo. Quisiera empezar de esta manera. Vemos películas sobre desastres. Esta película no la vimos y de repente vino. ¿Crees que la pandemia nos ofrece una oportunidad de transformación para todos? Es decir, que detrás de cada crisis hay una oportunidad. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, gracias Susema por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes y espero que el intercambio sea interesante para todos. Realmente Argentina, esta pandemia es un fenómeno mundial, ¿no? La verdad es que esta vez no es solo Argentina, sino que son todo el mundo. Hay un montón de temas médicos que no voy a profundizar porque no es mi especialidad, pero yo veo muchas críticas a los gobiernos por esto. Es muy difícil criticar a los gobiernos porque el fenómeno, lo que sí sabemos, es que el fenómeno del coronavirus nadie lo conoce. No hay experiencias previas. Esto no había pasado en la historia de la humanidad. La última vez que hubo cuarentena, que fue hace muchas décadas atrás, probablemente ninguno de los que están acá lo haya vivido, no había comunicación, no había internet, con lo cual yo no sabía lo que pasaba en el país de al lado, yo no me levantaba a la mañana escuchando cuántos muertos hubo en el Far East. Entonces el mundo era diferente, este es un mundo en donde viene algo. Entonces, a ver, yo dejo una sola reflexión y después empiezo a hablar ya de Argentina. La única reflexión es que el mundo no se preparó para esto. Cuando uno escucha, yo escuché audios de líderes como Obama, por ejemplo, que habla de esto hace 5 años, y Bill Gates, que dicen, el mundo gastó cientos de miles de millones de dólares en guerra de misiles, antimisiles, etc. Si hubieran invertido el 5% en esto y tendríamos laboratorios, tendríamos barcos transatlánticos de miles de camas que yo puedo mover a cualquier lugar del mundo con equipos médicos para ocuparme de una pandemia. Tendría fábricas de vacunas automatizadas y preparadas para esto. El mundo no se preparó, con lo cual acá creo que hay una responsabilidad de todos los líderes del mundo de no haber invertido en este tipo de cosas. Con lo cual, en Argentina creo que hicimos lo que pudimos. Es muy difícil criticar al gobierno de que si hubo tantas semanas más, menos, si empezó tarde o temprano, porque la verdad es que cualquiera de nosotros que hubiera tomado decisiones, las tomaba en incertidumbre con un fenómeno desconocido. Con lo cual, creo que es mejor concentrarse no tanto en la pandemia, sino en lo que queda por hacer. Yo creo que Argentina ya venía con un problema económico.
creo que hay una oportunidad a partir de la pandemia de replantear el programa económico de Argentina. Y acá la reflexión que les dejo es, Argentina es un país que cuando uno mira las últimas décadas, y acá no quiero hacer partidismo, pues todos los gobiernos han gastado más de lo que tenían. Todos los gobiernos, el déficit fiscal es una característica de la conducta argentina de las últimas décadas. El déficit fiscal, esto es muy básico, pero o lo financio emitiendo, que eso me genera inflación, o lo financio con deuda, que si no la puedo pagar, tengo las crisis de deudas, donde hoy estamos en la 9ª crisis de deuda de la Argentina. Con lo cual, la pregunta que me hago, y les hago, y la comparto, es, ¿cuánto nos falta a los argentinos para darnos cuenta que no podemos gastar más de lo que tenemos? Es decir, ¿hasta dónde, qué nos falta? ¿Qué nos está faltando entender de que esto terminó? Yo doy el ejemplo siempre del alcohólico, digamos. Cuando vos sos alcohólico, el primer consejo que te dan los médicos es dejar de tomar. No puedes decir, bueno, voy a tomar, si tomaba 2 botellas de whisky, voy a tomar 1.9 el año que viene, 1.6. Eso no es sustentable, no llegás. Argentina tiene que ir. Entonces, necesitamos un programa fiscal serio, un programa monetario serio. Creo que después de esta crisis el gobierno tiene que convocar a los mejores y hacer un programa realmente que nos lleve a la estabilidad argentina. Argentina es un país que tiene enormes oportunidades. Lo único que necesita es un contexto macro que le permita desarrollar esas actividades. Es muy difícil ser empresario en cualquier ramo si yo no sé lo que va a valer el dólar mañana, pasado, no sé la inflación. Entonces, básicamente lo que hace es retraer la inversión, retraer la contratación de personal, y eso hace que aumente la pobreza, el PBI per cápita disminuya, como pasa en todos estos últimos años. Entonces va a pasar este año de nuevo, va a pasar el año que viene, motivo de la pandemia. Entonces, mi propuesta, y esta propuesta se las hice a una gente que está en el gobierno antes que asumieran, es, ¿por qué no cambiamos la forma de administración pública de Argentina? ¿Por qué no decimos que el equilibrio fiscal es una norma constitucional? Imagínense el cambio que eso sería para el país. Que los políticos digan, muchachos, se terminó, aprendimos, ya está, entendimos. Equilibrio fiscal, no sé cuánto tiempo nos lleva a lograrlo, pero se terminó, no podés, si vos sos político y querés venir a gobernar, tenés que hacerlo con equilibrio fiscal. No lo querés hacer, bueno, entonces no podés, es decir, no podés venir a gastar lo que después está generando un problema futuro. Entonces, yo creo que hay que dar un debate, y yo hasta propondría una nueva ley de equilibrio fiscal para municipios, para provincias, para el gobierno nacional, donde Argentina termine con esta historia de décadas. Entonces, eso desde el punto de vista del país. Es decir, así que yo creo que hay una oportunidad enorme. Ojalá Argentina, todos, digamos, hagamos una contribución para que aprendamos algo de esto y de lo que venimos haciendo en las últimas décadas. Excelente, tocaste la economía. ¿Y cómo ha respondido en general el sistema financiero argentino? El sistema financiero argentino es un sistema muy chico. En general, en el mundo se compara el sistema financiero en la cantidad de depósitos contra el PBI. En Argentina eso te da más o menos 10, en Chile te da más de 90, en Chile en términos relativos el sistema financiero es 9 veces más grande que la Argentina. Colombia, Perú estarán en el orden de 50, Brasil también, los 60. Entonces, el sistema financiero argentino es muy chico, esa es la primera definición. ¿Por qué es chico? Y bueno, porque por la inflación, entonces yo no deposito en el banco, la economía en negro, digamos, la incertidumbre, entonces hace que yo busque otros mecanismos de ahorro a través de guardar dólares. Eso hace que el sistema, es decir, volvemos al origen, que es estabilidad macroeconómica, digamos. Por la inestabilidad, los sistemas financieros tienden a achicarse porque la gente se protege de otra manera. Entonces, pero lo positivo es que el sistema financiero argentino es sólido. La solidez del sistema financiero se mide por el capital. El capital es cuánto patrimonio tiene una empresa con respecto a los préstamos que da. En el mundo, un índice de 10 es razonable, es decir, yo tengo 10, es decir, yo no le dejo venir a alguien que forme un banco sin capital que salga a prestar, porque ¿cuál es el riesgo que toma? Entonces va a prestar la plata de los depositantes sin riesgo. Entonces, estas normas de capital dan un componente de riesgo para el accionista, y en Argentina es bastante más alto que eso. Los bancos están bien capitalizados,
y después del 2001, por ejemplo, ahí se aprendió. Esa fue una lección aprendida. En el 2001 los bancos estaban obligados casi a financiarse con deuda del Estado, y en 2001 y en adelante se prohibió que los bancos tuvieran alta participación de deuda pública. Entonces eso se aprendió, se mantuvo durante muchos gobiernos, y hoy nos permite tener un sistema financiero sólido, y hay que cuidarlo y hay que hacerlo crecer, pero el sistema financiero argentino es sólido. De hecho, ustedes vieron que en la pandemia hubo problemas operativos, pero no hubo problemas de solvencia. Perfecto. José, te doy la palabra. José. ¿Se nos cayó José? No, está con el micrófono apagado. Sí, lo que pasa es que hay un operador que nos habilita y nos deshabilita. ¿Qué tal? Buen día, Fabián, gusto de saludarte. Uno de los puntos que vos mencionabas, que creo que terminó siendo una virtud, se transforma el defecto en virtud, es el pequeño tamaño del sistema financiero argentino, que hace también que frente al susto, frente a la incertidumbre, bueno, no sucedan cosas demasiado graves, ¿no? Y hablaste del 90% de Chile, es decir, por ejemplo, tomando Chile como referencia. ¿Y cuáles son aquellas palancas, cuáles son aquellos, es decir, si uno tuviese la potestad o la posibilidad de hacer sugerencias respecto de no de la macro, porque la macro queda de una forma definida por lo que mencionaste, creo que estamos todos de acuerdo en ese sentido, pero hay aspectos que puedan colaborar para incrementar la penetración del sistema financiero dentro de la economía? Es decir, si uno tuviera la posibilidad de establecer un marco regulatorio o cambiar alguna norma o mejorar algo que ya está sucediendo, ¿cuáles podrían ser esos 3, 4 o 2 levers que se podrían llevar adelante? Bueno, el más importante es el ahorro de largo plazo, ¿no? Los sistemas financieros crecen porque hay crédito de largo plazo. Vamos a poner un ejemplo de un individuo. En Argentina, un individuo de 30 años, profesional, que tiene un empleo más o menos bueno, tiene que ver cómo se las arregla para juntar plata o le pide a la familia para comprarse su departamento. Y eso le va a llevar bastante tiempo, bastantes años. Todos pasamos por eso en nuestra etapa de la vida. En otros países, vos con solo tener un empleo, ya tenés acceso a una hipoteca, digamos, ¿no? Entonces, fíjate que el ahorro de largo plazo y el crédito de largo plazo, básicamente lo que hacen es mejorar la calidad de vida de la gente. Un profesional en un país que hay hipotecas vive mucho mejor, porque ya solamente al tener el empleo ya accede a una vivienda razonable, bien financiada y con la que puede planificar. Esto pasa para las empresas también. Vos hoy querés hacer un emprendimiento inmobiliario, querés construir 5 edificios que te va a llevar 2 años y después venderlos. Bueno, hoy tenés que juntar capital, ver cómo convences a la gente que te vaya pagando las cuotas anticipadas, no tenés acceso al crédito. Entonces, el crédito es un dinamizador gigantesco del crecimiento de la economía. Para eso necesitas también depositantes de largo plazo. Es decir, y acá lamentablemente volvemos al tema de la macro. Para que haya depositantes de largo plazo, vos como depositante tenés que estar convencido de que puedes dejar la plata en un banco por 1 año, por 2 años, a una tasa que te convence, y eso es lo que genera el círculo virtuoso. Y el otro factor es el mercado de capitales. Argentina tiene un mercado de capitales muy chico, ahora casi inexistente, pero el mercado de capitales es básicamente en donde, para los que no conocen tanto los sistemas financieros, es en donde las empresas salen a financiarse, emiten un bono a 5 años, y el mercado se los compra, y eso genera ahorro, digamos, la gente ahorra con esos bonos, emite acciones, genera capital para la empresa, los estados también lo hacen. Entonces, eso en Argentina no está por 2 motivos. Uno es por la macro, y el otro es el tema de la solvencia del emisor, que es el tema de la deuda. Por eso la solución de la deuda, que tanto se discute ahora, es central para el crecimiento. Cuando vos tenés dudas de la solvencia, los mercados de capitales no funcionan porque vos salís a emitir un bono y hay tantas dudas que en definitiva no vas a tener mucha aceptación. Entonces es muy importante, Argentina ya es un reincidente en no cumplir, entonces es muy importante que se solucione el tema de la deuda y que las señales sean muy positivas en términos de cumplimiento hacia adelante. Eso puede hacer que no solo el Estado,
sino las empresas tengan fondos, haya crecimiento y haya empleo. Es otra, vos preguntabas las palancas, bueno, ese es otro mecanismo que tenés que monitorear. Yo si fuera gobierno diría, bueno, yo me pondría un objetivo de mercado de capitales, yo quiero el año que viene que haya tal volumen y el otro tal volumen. En la empresa privada, nosotros les llamamos KPIs, digamos que son los Key Performance Indicators. Si vos tuvieras que poner alguno, este es uno que te muestra si el país va en el camino correcto o no. El tamaño del sistema financiero y el tamaño del mercado de capitales. Si empieza a crecer, quiere decir que Argentina va en el camino del desarrollo. Si no, Argentina va a estar más en un camino de estancamiento. Y te hago una pregunta relacionada con eso también. Vos hablaste de la comparación de la poca penetración y la necesidad que hay de ciertas políticas. ¿Qué sacrificios se hacen en términos de crecimiento económico? ¿Tienen acceso a algún tipo de informe, reporte, investigación que muestre cuánto nos cuesta a todos dar este hándicap, dar esta ventaja en términos de desarrollo del mercado de intermediación financiera? Sí, a ver, vos por ejemplo podés medir la cantidad de hipotecas. En Argentina las hipotecas creo que es menos del 1 del PBI. En países desarrollados puede ser el 50% del PBI. Hay decenas de millones de hipotecas y cientos de miles de millones de dólares. Te hablo de Sudamérica, ya nosotros hace 10 años o 20 nos comparábamos con Europa y Estados Unidos, ahora ya nos comparamos con Sudamérica. A ver, quiero ser más crudo en esto. Paraguay resolvió el problema de inflación. Bolivia resolvió el problema de inflación. Chile, Perú, Uruguay. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? Entonces, y vos mencionaste... Sí, la inflación es un problema que tiene solución. Sí, pero mencionaste el tema de la necesidad de extender los plazos de los instrumentos también, porque vos necesitas calzar, digamos, el pasivo con el activo. Correcto. Entonces, no puedes dar un crédito hipotecario sustentado con cuentas corrientes. ¿Qué instrumento sería interesante desde el punto de vista para el depositante a 2 años? Instrumento financiero bancario, no hablo de mercado de capitales, ¿no? Sí. No hablo de acciones, sino de bancos específicamente. Bueno, ahí con hipotecas, ¿cómo se financian las hipotecas? Se financian con las mismas hipotecas. Normalmente lo que se hace es, yo emití 100 hipotecas, le presté a 100 personas. Lo que hago con eso es, armo un paquete, que es un bono, que tiene el respaldo de las hipotecas, y la gente compra eso. Y lo compra el inversor de largo plazo. Entonces vos decís, vos te compras esto y tenés algo que te va a ajustar bien, y encima tenés un respaldo. Entonces el banco vende eso, esto lo compran en general, por ejemplo, los fondos de pensión. Para el fondo de pensión tener un bono que está respaldado por hipotecas tiene muy buena garantía porque está atomizado, es decir, no es que va a dejar todo el mundo de pagar la hipoteca, esto está atomizado. Así funciona en el mundo, con lo cual, porque el inversor, ¿quién es el inversor de largo plazo? Y el que tiene que administrar los fondos jubilatorios, por ejemplo. Claro, o las empresas de seguros. Compañías de seguros, o personas que quieran invertir en el largo plazo y dicen, mira, yo me compré un bonito con hipotecas y sé que estoy garantizado y que eso me va a ajustar y yo dentro de 10 años voy a tener la plata para vivir que estoy esperando. Entonces, este es un ejemplo, hay múltiples, ¿no? Pero cada tipo de crédito tiene una solución del otro lado de cómo financiarlo. Entonces, en hipotecas, en el mundo esto funciona muy bien. Esto hizo crisis en el 2008. Ustedes, en la crisis del 2008 esto fue lo que explotó. Ahí lo que pasó fue básicamente que hubo un manejo excesivamente, digamos, en donde los bancos se les permitía dar hipotecas por el 100%. Entonces, si yo te presto el 100% de la casa, cuando bajaron las propiedades 10%, vos tenías una deuda de 100 y tu casa valía 90. Entonces la gente dejó de pagar. Esa fue la crisis del 2008, pero fue un error regulatorio. Si el Banco Central de Estados Unidos hubiera dicho, vos puedes prestar hasta 80% de la propiedad, eso no hubiera pasado. En Argentina estamos hablando de prestar el 70%, no estamos hablando de prestar el 100%. En Estados Unidos te prestaban el 110%, te prestaban 100 más plata adicional para una reforma. Es decir, fue una, como llamo algún economista, exuberante. Cuando vos te vas para ese lado, tenés estos riesgos que pasaron en el 2008, pero estamos muy lejos de eso en Argentina porque estamos hablando de empezar. Esto lleva muchos años, ¿no? Es decir, esto lleva muchos años de construcción, y entonces ese es un ejemplo, y lo mismo puede pasar con empresas, con cheques, con facturas. Hay muchas formas de hacer securities con cheques, con las facturas de crédito. Entonces, cada una de esas ya tiene soluciones
y funcionan. No tenemos que ir a los países escandinavos, funcionan en Sudamérica, obviamente hay que ponerlas en marcha. Uno de los puntos que vos mencionaste que me quedó dando vuelta a la cabeza es el efecto que tiene el déficit fiscal. De alguna forma absorbe fondos, entonces quedan menos fondos. Es decir, yo tengo una empresa de seguro, tengo un fondo de pensión y de alguna manera tengo fondos limitados y el Estado me los está pidiendo, me quedan menos fondos para, por ejemplo, financiar securitización de hipotecas, para financiar este tipo de proyectos, ¿no? Y vos mencionaste justamente la necesidad de un acuerdo para un equilibrio fiscal, una ley, un acuerdo, pero de alguna forma que se tomen. Ahora, ¿cómo se conjuga eso? Porque hubo periodos, hasta el 2007, hasta el 2006, yo recuerdo que hubo superávit fiscal, superávit primario. También hubo en el 93. ¿Cómo se conjuga eso cuando tenés un gobierno que quiere ganar elecciones? Bueno, por eso digo que, a ver, vos dijiste algo muy importante que es, cuando hay déficit fiscal muy grande, pasa eso que vos describiste, que es el Estado, cuando se habla de financiamiento deberíamos estar viendo del bono de YPF, del bono de una siderúrgica, del bono de una empresa alimenticia, ese Claro. debería ser el mercado financiero. Todos los estados a financiarse, bueno, empiezan un poco a hacer un efecto que van como absorbiendo toda la plata que se necesita para el crecimiento. Entonces, por eso, el equilibrio fiscal, ¿cómo se logra esto? Es una buena pregunta. Yo creo que necesitamos un acuerdo, un pacto entre todos los partidos, una ley. Yo creo que el gobierno, es más, creo que el gobierno que plantee un programa de responsabilidad fiscal a 20 años va a ser el gobierno que se logre tener mayor aceptación en Argentina. Creo que Argentina está cansado del tema de la inestabilidad de la moneda. Entonces, yo creo que el gobierno que lo plantee y que dé señales convincentes de esto va a ser muy, muy bien aceptado. Va a ser otro plan parecido a otros, como fue el plan de convertibilidad, que planteaba algo parecido, con otro formato. El plan de convertibilidad planteaba, esto se terminó, la base monetaria queda fija, las reservas quedan fijas, si divido una por otra me da 1, con lo cual es 1 a 1. ¿Qué pasó con el plan de convertibilidad? Empezó a haber déficit. Claro. En los primeros años hubo mucha responsabilidad fiscal, después lo mismo que la etapa que vos describiste. Tenés periodos de estabilidad fiscal y volvés después a tener déficit. El déficit te empieza a comprometer años siguientes, entonces eso es lo que tenemos que erradicar de Argentina. Alguien puede decir, bueno, pero eso no pasa en ningún lugar del mundo, todos los gobiernos tienen déficit, esas son las respuestas que te van a dar. Mi respuesta es, pero acá somos alcohólicos, acá el PBI per cápita viene disminuyendo en los últimos años fuertemente, hace décadas. Algo diferente tenemos que hacer, es decir, si no va a seguir cayendo el PBI per cápita, digamos, hace muchas décadas, no tengo los números acá, pero cuando uno comparaba con Chile, Perú, Colombia, Brasil, la diferencia argentina era enorme, y hoy no. Entonces, eso le fue quitando prosperidad a cada argentino. Cada argentino es un poquito menos próspero y menos rico, y eso yo creo que lo tenemos que cambiar, y para mí pasa por un acuerdo de administración pública y de responsabilidad diferente hacia adelante. Y acá nos hacen preguntas muy interesantes, las van poniendo en el Q&A y en el chat. Y uno de los puntos, que creo también está vinculado con esto, es el hecho de que existe un gran sector de economía informal, que obviamente eso debe afectar al sector de intermediación financiera, porque en definitiva si opero en negro no voy a abrir una cuenta por definición, es decir, entonces, ¿cómo interactúa el sector informal con el sector financiero? ¿Qué puede hacer el sector financiero, el sector de intermediación financiera en general, nadie en particular, ¿no? Estamos hablando en esta primera parte de la macro y del sector. ¿Qué puede hacer el sector de intermediación financiera respecto de la economía informal? ¿Y por qué no se pudo hacer hasta ahora? Sí, yo creo que ahí hay muchos mecanismos que hay que seguir trabajando y están vinculados al mundo de los pagos. Yo creo que hay que seguir incentivando el uso del pago electrónico. El uso del pago electrónico, ya sea con una billetera digital, con la tarjeta de débito, de crédito, o todos los mecanismos que hay, eso lo que hace es que tu pago sea registrable. Hacer registrable tu pago, yo sé lo que cada comercio vendió. Entonces, eso es algo que habría que incentivarlo en Argentina. No se está haciendo lo suficiente. Por ejemplo, yo le doy un subsidio a alguien de 10.000, 20.000, de lo que sea.
Sí, ¿Cómo se lo doy? ¿Se lo doy para que lo retire del cajero automático al otro día y se lleve toda la plata? ¿O le doy una claro. tarjeta de débito para que compre con la tarjeta de débito? Si yo le estoy dando para alimentos, ¿por qué Mm, no le doy una tarjeta? Si yo le doy la tarjeta de débito, la persona va a ir a comprar y empieza a hacer una transacción registrable para el comercio, empiezo a educar financieramente. Pero yo creo que bien, el camino de la educación financiera y de los incentivos, incentivar a los comercios también, es decir, ¿cuánto dejo de recaudar de IVA por las compras no declaradas? mm, Entonces, ¿por qué no le doy devoluciones de IVA a los que compran con medios electrónicos que son registrables? Entonces, si mm, yo seguramente voy a reintegrar menos de lo que recaudo de más. Entonces, hay mm, muchas ideas, ya hay países en donde el efectivo ya no se usa, por ejemplo, Uruguay, estaciones de servicio de noche no puedes cargar en efectivo, entonces ya hay muchas normas en el mundo en donde se empieza a limitar, yo creo que ese es un camino que hay que recorrer para individuos y para empresas. Es muy importante todo lo que es también, por ejemplo, el e-check. El e-check recién empieza en Argentina y está creciendo enormemente. Entonces, el e-check de nuevo es un cheque que vos le mandás a alguien que tiene la seguridad adecuada, pero que no es físico, es digital. Y vos con ese cheque lo podés depositar, lo podés descontar. Lo mismo que con un cheque lo podés endosar, pero es registrable. claro. Entonces, bueno, ¿cómo incentivamos? ¿Qué ideas? Decir, a mí no me gusta mucho la palabra prohibir, digamos, porque si vos prohibís, finalmente, eso lo vimos en Argentina con miles de ejemplos, todos encuentran otro camino. Yo cierro por acá y van a ir por otro camino. Entonces yo creo más en los incentivos para las empresas, para los ciudadanos, para que usen este tipo de medios, y eso tiene un beneficio para el Estado. Con lo cual yo creo que el mundo digital, y ya nos metemos un poquito en la pandemia, si hay algo que aprendimos en la pandemia es que lo digital funciona. Yo les pregunto a Claro, todos, ¿cómo sacabas un claro. permiso? ¿Cómo toda la población sacó un permiso para moverse en esta Claro. pandemia? ¿Iba a una oficina? ¿Estaba abierta la oficina del gobierno? ¿O cómo hicieron? Mm, Fue digital y funcionó, y funcionó. Entonces digo, ya está. El mundo digital funciona, no lo pongamos en duda. mm, Aprovechémoslo, usémoslo y no tengamos dudas. A veces yo fui a miles de reuniones que te dicen, bueno, pero una persona de tal provincia. Bueno, ahora quedó probado. Una persona de tal provincia pudo en la pandemia sacar su permiso y la única manera digital, no había otra forma y funcionó. Funcionaron los claro. bancos y la gente vivió y la gente fue asistida y cobró su dinero. Entonces, yo creo que el medio digital nos puede ayudar mucho para estos incentivos de los que estamos hablando. Sí. Y Una, bueno, y justamente eso nos mete el tema de la pandemia también, que creo que tenías unas preguntas, Antonio, ¿no? De la pre-pandemia, de la pandemia y de sí, la yo quería post-pandemia. preguntarte, es decir, Fabián es el CEO del Galicia, es decir, ¿cómo los encontró posicionados antes, digamos, antes de empezar la pandemia? ¿Qué hicieron durante la pandemia rápidamente? ¿Y cómo ves la post-pandemia? Es decir, todo el mundo estaba hablando del home office, menos sucursales, bueno, todo lo que tiene que ver, ¿cómo ves el futuro después de salir de la pandemia? Bueno, vos, Antonio, describiste bien tres momentos, digamos, Tres ¿no? momentos, exactamente. La prepandemia, por suerte, nosotros veníamos con un programa de transformación digital, de organización ágiles. En el mundo hay mucha literatura de esto, de lo que es Agile. Para hacérselo simple, digamos, en el mundo financiero, Agile es lo que los bancos aprendieron de la fintech. Vi alguna preguntita de la fintech por ahí. ¿Qué hicieron la fintech en el mundo? Eran grupos chicos de personas que se focalizaban en una transacción en particular, por ejemplo, prestarle a la gente de renta baja. Hacían un producto digital muy bueno, muy simple, le ponían mucho foco y bueno, y tuvieron éxito en diferentes, es decir, como que fueron ocupando diferentes lugares de todo el ecosistema financiero. Entonces, los bancos que eran grandes y que tenían, ¿cómo era un proyecto de sistemas en un banco? Y bueno, los que trabajamos en banco muchos años, vos tenías que esperar, venía la gente de sistemas, hacía el diseño funcional, al año siguiente. Bueno, esta gente que nos enseñaron, ¿qué aprendimos en la fintech? No solamente tenés que estar diseñando, sino que tenés que estar cambiando todo el tiempo. El tema de los megaproyectos que te cambian todo ya no sirven, tenés que reaccionar a otra velocidad. Y ahí vienen las organizaciones ágiles, y eso es lo que venimos haciendo. Una organización ágil es un grupo de personas que tiene ritos y códigos totalmente diferentes a los anteriores,
que tiene hasta un diseño de mobiliario y de oficina diferente, se sienta a una misma mesa, tiene ritos, por ejemplo, como por ejemplo la reunión de todas las mañanas de 15 minutos, que es como el equipo antes de salir a la cancha, es igual, la gente parada, bueno muchachos, ¿cuáles son las prioridades de hoy? Se miran todos a los ojos, ahora se hace digital, se miran los ojos por la pantalla, digamos, pero antes era físico. Otra técnica es que tienen lo que se llaman MVP, que es, en inglés es Minimum Viable Products, que es, yo tengo que estar lanzando cosas nuevas todas las semanas, no existe más el proyecto dentro de un año. Decime, vos sos un squad, si se le llaman así escuadrón, o sos una tribu, ¿cuáles son tus mejoras en los próximos 4 semanas? ¿Cuáles en 8? ¿Cuáles en 12? ¿Qué vas a estar lanzando? Entonces, eso fue el cambio, eso lo hicimos previo, que fue la transformación digital hacia la agilidad. Todo el banco cambió, hoy ya hay además de la red, hay más de 1.500 personas trabajando con estos formatos, que trabajan dentro de una tribu, es decir, hablar de que estamos organizados por tribus es raro, pero bueno, hoy hay una tribu de préstamos, por ejemplo. Hay una tribu que se llama Everyday Banking, que resuelve todos los temas de clave, de tarjetas, todos los problemas que la gente tiene todos los días para operar. Eso lo hicimos previamente, y eso nos permitió, eso lo que te da es que ya la gente piensa con agilidad. Ya cuando tenés un problema es cómo lo resuelvo mañana, cómo lo resuelvo la semana que viene. No es que llamo a sistemas para que vea cómo lo resuelvo. Y la última que cuento ya para pasar a otra pregunta es que estos equipos son multidisciplinarios. La persona de sistemas está sentada ahí. Todos tienen un ingeniero de datos adentro. Ya la pregunta se contesta con datos. Ya decir, ¿qué me pasa con las claves que tengo a la gente que se queja, que no puede abrir el online banking o el app, etcétera? Bueno, tengo un ingeniero de datos que no me da opiniones, me da datos. Y tiene una cantidad de tecnología detrás para que haga todas las progresiones y regresiones para que tomemos decisiones con datos. Bueno, ese es el cambio hacia la agilidad, y eso te diría, como pre-pandemia, Antonio, fue lo que te diría más destacable que hizo el banco. Lo hicieron muchos bancos del mundo y muchas empresas de otras industrias del mundo, y eso nos preparó mejor, porque ya la gente, esto nos obligó a cambiar, y la gente estaba ya con la actitud del cambio permanente. ¿Y cómo ves el futuro? Es decir, termina la pandemia. Bueno, ahí es interesante, porque nosotros, obviamente, esta transformación hacia la agilidad ya la veníamos haciendo. Acá lo que nos mostró la pandemia es que se pueden hacer cosas más abruptas. Les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, los bancos empezaron a funcionar por turnos. Nunca en la Argentina los bancos funcionaban por turnos. Ahora tienen que sacar un turno para ir al banco. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿por qué no seguimos con turnos para siempre? ¿Por qué no seguimos trabajando con turnos para siempre? Entonces, esa es una dirección del cambio a la que vamos. Es decir, que vos puedas tener un servicio mucho mejor en el banco, que vos vayas con tu turno y te atienda el oficial que te tiene que atender para el tema para el que vos vayas. Les doy un secreto de la cocina. ¿Qué te permite el turno? Vos, cuando la persona pide el turno, ya sabés para lo que viene, el 70% de los turnos que piden lo llama un operador y le resuelve el problema sin que vaya a la sucursal. Eso la gente no lo sabe, pero esa es la previa, es lo que aprendimos. Aprendimos que el 70% lo podemos resolver con un llamado o con un mail. No vengas por esto, mira, acá te lo mando, acá lo tenés. Entrar online, hacelo así, y la persona te súper agradece, porque también la persona tiene miedo de salir hoy, y no tiene ganas. Es decir, ir al banco no es un programa. Entonces, eso es lo que aprendimos. Otro cambio direccional, hay mucho, pero estoy dando ejemplos nada más, fue cuando vino la pandemia se decretó, si se acuerdan, un jueves a la noche, y el viernes cerraron los bancos. Y la explicación fue, no lo hicimos el viernes porque teníamos miedo que la gente se fuera de viaje de fin de semana largo, entonces le pusieron un jueves. Al otro día no hubo bancos. 0 bancos. Después se fueron abriendo, que se abrieron, ¿se acuerdan? Con aquel problema de la gente en la calle, pero no hubo bancos. Entonces fue tremendo, porque vos tenías un cheque para depositar que lo que te permitía pagar el sueldo, no podía, bueno, fue una cantidad de problemas tremendos. Entonces, ahí, por ejemplo, dejó de operar el call center. Nosotros teníamos, los call centers de los bancos son grandes, nosotros teníamos 600 operadores hablando por teléfono, que al otro día no fueron a trabajar. Y ya teníamos, por suerte, diseñados los chats
en Instagram, en Facebook, en Twitter. Teníamos un robot que se llama Gala, que es una chica, que es una caricatura de una chica muy simpática con la que podés chatear en el online del banco. Entonces, bueno, todo empezó a ir por ahí. ¿Qué descubrimos? Que podíamos manejar el chat desde casa. Hubo 200 operadores que pudimos, con la tecnología que teníamos, conectarlos para que estén chateando con los clientes desde su casa. ¿Qué descubrimos? Que el chat, un operador puede contestar el triple de consultas por chat que por teléfono. ¿Por qué? El teléfono es lo más ineficiente que hay. Un operador tiene que estar 7 minutos con alguien repitiendo las cosas que ya repitió 20 veces, y yo te puedo mandar un PDF a tu WhatsApp con instrucciones que para vos es mejor como cliente porque te quedan. Es decir, saber qué me dijo el banco y lo volvés a leer, en vez de la llamada telefónica, queda. Entonces, fíjense todo lo que se puede ganar en términos de comunicaciones. Entonces, bueno, para dar estos dos ejemplos, esos son los cambios direccionales que vamos a empujar. Y después está el tema de home office, que vos preguntaste, Antonio, que ahí también es interesante, que es, todas las empresas fueron a home office. Y la verdad que funcionó, obviamente con algunos problemas, con algún nivel de calidad de servicio menor, pero funcionó. Entonces la pregunta que te queda ahora es, bueno, ¿cuál va a ser el futuro? Entonces nosotros lo que dijimos es, bueno, vamos a rediseñar el banco, vamos a partir el banco en equipos de trabajo y vamos a decidir quién va a ser home office, quién va a ser medio y medio, quién va a tener que venir, y ese es el trabajo en el que estamos. Pero suponete que vos vas a un esquema de home office. ¿Qué estás diciendo? Estás diciendo, bueno, paso del control que yo tenía antes, más antiguo, de que vos vengas a una sucursal o vengas a mi área y que yo supervise tu trabajo, a un trabajo de productividad. Yo te voy a medir por tu trabajo productivo. No me importa mucho si estás sentado, parado, si lo haces de noche, lo haces, es decir, entonces, ¿a qué te lleva esto? A decir, bueno, entonces, ¿cómo tengo que remunerar a ese equipo? ¿No tengo que darle una remuneración variable más grande que la fija? Probablemente esas personas trabajaban con 14 sueldos, 13 más 1 de bono. Decís, no debería haber una remuneración variable mucho más alta por objetivos. Bueno, fíjate todos los cambios que te lleva a esto, a decir, bueno, si es home office, entonces yo tengo que tener otra forma de vincularme económicamente, tengo que premiar a los que más aporten, ¿cómo resuelvo el problema cultural? ¿Cómo hago que esa persona esté integrada al banco? Un problema interesante que descubrimos en la pandemia fue la gente que entró nueva. No tenía posibilidad de conocer a nadie, eso es un problemón. Vos entraste a un banco, te sentás en tu casa con una notebook y no conoces a nadie. Entonces, ¿cómo resolves ese problema? Bueno, entonces hubo todo un trabajo de cultura del área de recursos humanos para ir atacando todas estas cosas que iban apareciendo. Lo que veo que les das mucha importancia a la parte humana. Creo que por eso fue muy merecido el premio Great Place to Work de 2019 que fueron, digamos, que obtuvieron. Cambiando un poco el foco, y después le voy a dejar a José que haga las preguntas del público, el Galicia es fuerte en el agro. ¿Qué están haciendo? Y aparte, antes de empezar, te hice una pregunta vinculado al dólar link, que el dólar link chacarero escuché en los diarios. Es decir, si me podés comentar un poco al respecto. Sí, a ver, el dólar link básicamente lo que busca es que la gente, el operador del campo, en vez de quedarse con el producto, con la soja, lo que hace es liquidarla, venderla, y si quiere protegerse contra el dólar, que coloque la plata en un producto dólar link. Así que eso recién está empezando, todavía no sabemos si va a tener volumen o no. Siempre hay un tema de confianza acá, digamos, ¿no? Es decir, si el chacarero va a preferir la soja o va a creer en un papel que le dice que le van a devolver el dólar oficial multiplicado por X. Entonces recién está empezando, es un producto bueno, pero de nuevo, acá hay un tema de confianza, digamos, ¿no? Es decir, el producto puede ser conceptualmente bueno, es muy importante, y esas son conversaciones que también tenemos con el gobierno de construir confianza, digamos, ¿no? Es decir, todas estas cosas son muy buenas, de crédito, de depósitos,
Así que bueno, veremos cómo funciona, pero la lógica que está detrás es eso. Vos te querés proteger, bueno, acá tenés un instrumento, podés colocar en pesos o podés colocar en pesos, pero ajustado por dólar, de forma tal de que si tu interés es ese, así que eso es lo que está detrás. Y en cuanto al tema del agro, ahí también hubo desarrollos digitales. El Galicia es muy fuerte en agro, tiene aproximadamente un 30% del volumen de todo lo que es crédito del agro lo tiene el Galicia, es el primer banco. Ahí lanzamos antes en Expo Agro, que fue unos días antes de la pandemia. Yo creo que mi última salida fue Expo Agro, que fue en marzo. Creo que fue el 10 de marzo y empezó la pandemia 1 o 2 días después. Y Expo Agro cerró un día antes. Y Expo Agro es como el centro, digamos, del agro, y van todos, y ahí se lanzan productos. Y lanzamos un producto digital, que es Galicia Rural, en donde básicamente, y esto tuvo un éxito espectacular y ayudó mucho en la pandemia, que si vos tenés una cuenta en el Galicia y sos un productor agropecuario, tenés un crédito ahí que vos usás, vos tenés, ponerles 20 millones de pesos de crédito, que lo vas a pagar contra cosecha. Es decir, vos, de acuerdo al tipo de producción que tengas, lo vas a pagar contra cosecha. Y en el mismo Galicia Rural están los productores de semillas, los distribuidores de agroquímicos, etc. Entonces vos podés comprar, automáticamente el proveedor cobra y el banco te financia cosecha, ¿no? Y todo eso en formato digital. Eso voló, la verdad que voló en estos meses, hubo mucho éxito. Igual lo íbamos a hacer, pues lo lanzamos antes de la pandemia en Expo Agro, pero tuvimos suerte que nos sirvió mucho para que pudiera seguir funcionando la cadena crediticia con un medio digital. Antes era una tarjeta de plástico, Galicia Rural era una tarjeta de crédito de plástico, con el mismo concepto. Entonces, el mundo digital lo que hizo que te permitió que no tengas que ir físicamente a ningún lado para comprar. José. Sí, acá hay algunas preguntas interesantes que van poniendo dentro del Q&A y dentro del chat. Hay algunas que están vinculadas y esta me gustaría transmitirlas porque recién hablabas del futuro, Fabián, a partir de la pregunta que hizo Antonio. Y entonces, hay cuestiones o hay restricciones que son operativas en este momento. Los turnos, ¿qué de todo lo que está sucediendo va a quedar cuando todo esto pase y qué va a volver a suceder, digamos, ¿no? Por ejemplo, si la estructura de los bancos con respecto a la cadena de sucursales se va a mantener de la misma manera, ¿cómo se imaginan la banca de individuos post pandemia? Es decir, en ese sentido, un individuo que va, un individuo que se conecta digitalmente, es decir, ¿cuál es la visión que tienen respecto de la estrategia de cómo llegar a los clientes a partir de lo que sucedió? Y bueno, ¿qué queda y qué va a volver atrás a lo que existía originalmente? Bueno, te digo cuál es nuestro norte, digamos. Esto va a llevar tiempo construirlo, pero es una sucursal, que va a haber sucursales. La gente, cuando vos haces testeos, la gente no quiere ir al banco, pero si vos sos un emprendedor y querés sacar un crédito, querés sacar una hipoteca, o querés hacer una inversión que es relevante para vos, para tu vida, ya sea una empresa o una persona, querés un oficial con quien hablar, querés dialogar con alguien, y querés que esa persona esté cerca tuyo. Si vos vivís en Salta, querés que esté en Salta, ¿no querés? Entonces vos priorizás que esté en Salta versus... Esas son las encuestas que tenemos, con lo cual la sucursal va a seguir estando y sigue pasando en todo el mundo. Ahora, esa sucursal va a ser por turno y consultiva. Vos vas a ir porque sos una pyme que querés hacer un emprendimiento, que querés procesar alimentos, entonces tenés tu plan de negocios y te vas a entrevistar. Vas a una reunión con el oficial de empresas, donde le contás tu proyecto y discutís este financiamiento. O sos una persona que quiere invertir porque tiene excedente de fondos, se va a reunir con el asesor de inversiones, o porque querés sacar seguros. Entonces, va a funcionar por turnos, pero la transaccionalidad va a estar en el formato digital. Vos no tenés que ir a la sucursal a depositar cheques. Vos deberías poder escanearlos y mandarlos al banco, no deberías ir a la sucursal a pagar, no deberías ir a la sucursal a mover fondos. Ese es el norte al que vamos. Si el Estado ayudara con la eliminación de efectivo, con normas que permitieran, digamos,
la eliminación de efectivo, eso contribuiría mucho también, porque hoy la gente va mucho a los cajeros, la gente saca mucha plata. Argentina es de los países donde la gente más dinero saca de los bancos para vivir, porque no hay el uso de medios electrónicos alto. Entonces, bueno, eso tenemos que ir trabajando, los reguladores y los bancos, para aumentar el uso de transacciones electrónicas, en donde vos tenés un oficial en línea todo el tiempo. Vos tenés un problema con el banco y entrás al app y te pones a chatear y te atiende alguien 7x24. A vos te debería atender alguien a las 2 de la mañana, porque tenés un problema. Hoy no lo tenemos, hoy tenemos creo que 12 horas de cobertura, pero ahí es a donde vamos. Eso es lo que los bancos deberían hacer. Exacto, ese es un excelente punto. Es decir, hay un formato de horario de atención que está de alguna manera heredado como consecuencia de un modelo tradicional de negocios, que no... Eso es hasta que, por ejemplo, el supermercado un día se animó a decir, bueno, nosotros vamos a abrir a la noche o vamos a abrir a la madrugada. Obviamente que tendrá los incentivos para los empleados, pero digamos, ¿por qué no se puede, no? Es decir, ¿qué es lo que uno hace por inercia y qué es lo que uno hace por convicción? Absolutamente se puede. Se puede, hay que hacerlo, ese es el desafío que tenemos por delante. En muchos lugares del mundo hay supermercados que abren toda la noche, se puede, hay temas de seguridad, etcétera, pero en el formato digital, esa es la visión que tenemos hacia adelante, en donde la sucursal es más consultiva, es más para ayudarte a desarrollarte como emprendedor, como empresario, como individuo. Ahora, si vos tenés un problema transaccional y lo tenés que resolver de una manera ágil. Uno de los puntos acá que surge interesante también es el aspecto generacional, ¿no? Es decir, hay una persona, y uno lo ve, lo ha tenido oportunidad de verlo con lo que sucedió, que hay cierta gente que está más cómoda con el dinero físico. Entonces va y hace la cola en el banco porque quiere sacar el dinero físico y lo quiere tener en su casa. Y por otro lado está el millennial, que se siente más cómodo con un mercado pago, con un medio digital de pago, con algún tipo de tecnología, con una fintech que permita hacer. Es decir, ¿cómo ven cómo interpretan o cómo entienden ese recambio generacional, ¿no? Y cómo, en ese sentido, cómo trabajan o cómo compiten o cómo colaboran con la fintech? Sí. A ver, el tema del efectivo para mí es un tema de incentivos. Yo insisto que si vos a la gente empieza a ver que le devuelven plata porque usa medio electrónico en vez de efectivo, bueno, obviamente no lo vas a cambiar en un día, pero lo vas a cambiar. Si vos hacés los incentivos adecuados, la gente no es tonta. El ser humano le lleva tiempo, pero finalmente se va acomodando. Desde el punto de vista de las fintechs han sido un fenómeno en el mundo, en donde, como explicaba antes, van tomando diferentes partes del ecosistema financiero y lo hacen de una manera que en general mejoran la experiencia de los bancos. Entonces ahí lo que pasó fue que muchas fintechs terminaron colaborando, terminaron compradas por bancos, colaborando. Entonces yo creo que la fintech ha sido algo positivo para el sistema financiero en Argentina y en el mundo porque lo ha puesto en una carrera de mejora que antes un banco más rígido y más tradicional probablemente no sentía esa urgencia. Pero yo creo que si nosotros colaboramos con las fintechs, de hecho, este año no lo hicimos, pero el año pasado hicimos un hackathon, donde convocamos a la fintech para que desarrollen tecnología y dimos premios y las asociamos a las que ganaron con el banco para darle subsidios. Pero yo creo que eso es muy beneficioso para el sistema financiero. Hay un montón de fintechs en el mundo y los bancos grandes siguen siendo bancos grandes en el mundo. Cuando uno mira el mapa de Estados Unidos o de Europa, los bancos grandes, por un tema de capital, de regulaciones, etcétera, siguen. ¿Cuál es la disputa? La disputa es la cotidianeidad. No es tanto la estructura de capital, es ¿con qué pago? ¿Pago con una herramienta bancaria o con una herramienta de una fintech? Si yo quiero, por ejemplo, pedir un préstamo de 10.000 pesos, voy a uno de estos sistemas que vos podés hacer un préstamo chiquitito digital o voy a través del banco. Bueno, esa es la competencia que se va a dar. ¿Quién gana la cotidianeidad? Mercado Pago, por ejemplo, fue un éxito porque le dio una experiencia a la gente muy simple. Entonces, bueno, ahora los bancos están creando un esquema similar, una billetera similar de todos los bancos, digamos, para darle al cliente la misma experiencia. Entonces, fíjate que en este caso... WhatsApp lo está haciendo, WhatsApp en Brasil.
WhatsApp lo lanzó el fin de semana en Brasil, que vos vas a poder hacer pagos desde tu WhatsApp. Entonces, esos son todos desafíos para los bancos. Entonces, eso es muy bueno porque los bancos dicen, ¿cómo me apuro para poder dar una experiencia similar? O cómo me asocio, ¿no? También va a funcionar mucho el mundo de las asociaciones y de las alianzas para decir, si WhatsApp lo usa todo el mundo. Y bueno, pongamos el banco en WhatsApp también, ¿no? Es decir, entonces todo eso yo creo que son las conversaciones del momento, y va a seguir habiendo nuevos lanzamientos en el mundo, y yo creo que el desafío, los bancos que no se adapten a esto y que no le den al cliente la misma experiencia que le da una fintech, van a perder en esta competencia. Dos preguntas que después le cedo a Antonio para el cierre, pero dos puntos que me gustaría rescatar de este Q&A. Una es una visión corta o tu visión de las criptomonedas. Esa sería la primera. Mira, criptomonedas, a ver, una criptomoneda tiene cambios bruscos de valor, digamos, Claro. y entonces eso todavía es complicado porque si vos como banco vendés una criptomoneda y el otro día la persona tiene la mitad de la plata, es difícil, porque entonces todavía es un mercado para muy especialistas, es un mercado muy chiquitito para especialistas, es un mercado que tiene reglas, todos los que estamos acá y en la academia, en la universidad, cuando decís, ¿cómo explicás el valor de una empresa? Bueno, mirá, hay mucha literatura, pero si soy una empresa siderúrgica, yo miro la proyección de ventas, miro la penetración, miro la competencia que va a tener y de alguna manera el mercado con eso determina el valor. Las criptomonedas, esos criterios de fijación de valor no están tan claros todavía entonces eso genera todavía un poco de ruido. Y el otro factor que genera ruido es que hay muchos bancos mundiales, muchos bancos centrales del mundo que los ven como refugios de dinero no declarado, digamos, ¿no? Como el lugar. El mundo ha avanzado muchísimo en los últimos años, muchísimo, en las normas de prevención de lavado de dinero. Hoy es muy difícil que vos abras una cuenta, hacés la prueba en Estados Unidos, te van a hacer 2 millones de preguntas, vas a tener que decir de qué trabajás, presentar tu recibo de sueldo, vas a tener que justificar que lo que tenés, que lo que está en tu cuenta tiene un origen lícito. Ponele que vos ganás $1.000 por mes. Si a tu cuenta han entrado $50.000, te la cierran. Te van a mandar un mail, te van a decir, explícame los $50.000. Si no presentás que vendiste el departamento y la escritura, te la cierran. Eso pasa en el mundo y pasa en Argentina también. El sistema de criptomonedas está fuera todavía de las normas de prevención de lavado. Entonces yo creo que hay un camino por recorrer todavía de cómo la criptomoneda se va metiendo en el mundo financiero. Si va por un camino, digamos, de no sumarse a las normas de es prevención de lavado, narcotráfico, terrorismo, etcétera, o si sigue por un camino independiente, eso está pasando en el mundo. Yo a las conferencias que asisto del mundo, esta discusión está permanente. Yo escuché a presidentes de bancos muy importantes del mundo diciendo que si no hay prevención de lavado, las criptomonedas no pueden entrar a los bancos, porque yo lo primero que tengo que saber es cuál es el origen. Los directorios de los bancos del mundo hoy tienen que darle una garantía al Estado de que toda la plata que pasa por los bancos es de origen lícito. Fíjate la exigencia. Nosotros tenemos que saber que toda la plata de todos los millones de clientes que tenemos es de origen lícito. Para eso hay millones de tecnologías y sistemas para hacerlo. Bueno, ¿las criptomonedas van a entrar a ese mundo o no? Esa es la primera pregunta. Yo creo que eso es una respuesta que en los próximos años se va a debatir a nivel, no en Argentina, pero a nivel mundial vamos a ver este debate con mucha temperatura. Y la última, para cerrar este segmento y cederle la palabra a Antonio. Acá hay una pregunta, un comentario que dice, quedan atrás, y la voy a formular en dos pasos a la pregunta, ¿sí? Menciona, quedan atrás los bancos con casa matrices, con torres para 1.000, para 3.000 empleados, es decir, a partir de todo esto, ¿sigue teniendo sentido ese tipo de infraestructura de todos juntos en una torre trabajando? Y eso me da espacio para la segunda pregunta que la formulo yo, es, si tengo 25 años y quiero trabajar en el sector de bancos, ¿qué tipo de competencias? ¿Y cómo cambia esto la preparación, las competencias, las habilidades, los conocimientos que yo debería desarrollar? Bueno, la primera sí, desde el punto de vista edilicio, yo creo que va a haber un cambio. Por ejemplo, si vos estás en Nueva York,
estás en Buenos Aires, ¿tiene sentido que vayan 2.000 personas a una torre para operar el banco? ¿O podemos tener oficinas más dispersas en donde la gente viaje menos? Ese es un post-pandemia que va a pasar. Yo creo que va a pasar en el mundo y va a ser un cambio permanente. La gente va a querer viajar menos, la gente no le va a encantar eso de meterse en un subte todos los días, una hora, en el mundo digo, ¿eh? Entonces yo creo que sí, que desde el punto de vista edilicio hay un desafío, va a haber nuevos paradigmas que van a afectar. Obviamente los edificios se van a seguir usando porque son activos muy importantes, pero si hubiera que hacerlo de nuevo, yo creo que va a haber un cambio. Una empresa, no me imagino una gran empresa que venga a Argentina y construye una torre en microcentro para operar. No me lo imagino hacia adelante. Claro. La segunda pregunta en cuanto a habilidades, ya para los chicos, yo los que les digo, si quieren trabajar en un banco, a ver, está el camino de lo financiero, de los posgrados en temas financieros, creo que ese es un camino que te habilita para trabajar en el mundo financiero, y el otro es el camino tecnológico, el camino del ingeniero en sistemas, del ingeniero de datos. Hoy la demanda de ingeniero de datos y de sistemas es alta, la demanda de especialistas financieros es alta, con lo cual yo digamos, a la gente más joven que les interesa entrar al mundo financiero, a ver, también puedes entrar desde recursos humanos, digamos, obviamente, porque es una especialidad, pero si querés meterte en el corazón del negocio financiero, antes era más ser un especialista financiero, ahora te diría que el mundo del experto en datos y en tecnología y en desarrollo de sistemas y el desarrollador, digamos, eso también. Y la última es la de, hoy hay un perfil que se busca mucho que se conoce como UX, que es el experto en experiencia. Es el analista que se mete en todos los equipos y le dice, a ver, mostrame cómo vas a hacer la transacción para hacer el plazo fijo ajustable por dólar. Y te mira lo que vos le definiste y te cambia el diseño para que sea más fácil para el cliente, hace que todos los sistemas sean simples para el cliente, es el que mira la experiencia del cliente. Esos expertos hay pocos en Argentina y hoy son muy buscados. Bueno, podríamos charlar, interesante esta charla, interesante y muy agradable. Yo te voy a comentar algo que comentaste recién, Fabián. Bueno, nosotros hemos visto este año cómo creció nuestra maestría en finanzas y también todo lo relacionado a temas digitales, ¿no? Parece que hoy son dos puntos claves. Pero sí, ya para terminar, y digamos, no queremos robarte más de tu valioso tiempo, una pregunta más por el costado humano, o dos. ¿Cuáles son las acciones solidarias que está haciendo el Galicia en esta pandemia y cómo juega diversidad e inclusión en este contexto? A ver, desde el punto de vista solidario también hay un área del banco que ya venía trabajando y ahí teníamos un programa que funcionaba bien, que era el programa de ayuda a hospitales. Entonces, hicimos una inversión de aproximadamente 60 millones de pesos en el banco, y eso lo que permitió fue hacer acciones puntuales en muchos hospitales de la Argentina, en diferentes municipios, provincias, etcétera, donde básicamente lo que hicimos fue donación de camas de terapia intensiva, estos monitores, digamos, multiparamétricos que miden, bueno, que ustedes los ven, digamos, al lado de la cama en cualquier terapia intensiva. Mucho donamos equipamiento para médicos, uniformes, es decir, todo lo que fue elementos de protección, y eso tuvo un impacto enorme porque nos pudimos acercar a muchos municipios, a muchos hospitales, y eso en general lo hacen equipos de gente en todo el país. Nuestra gente participa de eso, es decir, va al hospital y hace la donación, y va a los eventos, y pone la cara, y funciona muy bien, y la gente la motiva. Ese fue uno. Después hicimos uno con Quiero. Quiero es el sistema de beneficios del banco, en donde uno va acumulando puntos, y le permitimos a la gente que done los puntos, y el banco te ponía otra cantidad de puntos en la donación. Y eso fueron aproximadamente 50 millones de pesos también que se fueron donando, que donó la gente y el banco fue donando al lado, y funcionó muy bien también, y eso fue para los clientes, y los clientes estaban muy contentos de poder haber hecho esa donación. Y después en el tema de diversidad, también es un eje del banco. El banco viene trabajando hace mucho en esto, y básicamente ahí el banco ya es muy diverso. Cuando uno mira, no hay tanto tema racial en el banco, pero está más el tema de los diferentes sexos.
Hoy el banco tiene más mujeres que hombres, es decir, ya el porcentaje ya es mayor de mujeres que hombres, es más del 50%, y básicamente lo que se busca es asegurar la igualdad de oportunidades de toda la diversidad, es decir, todo pasa por ahí, digamos, cualquier acción que no tenga un aseguramiento y una ayuda para que todos tengan las mismas oportunidades, si vos lo encarás por ese lado, funciona muy bien. Entonces ahí ya estás ayudando desde nivel social, diversidad sexual, ubicación geográfica, digamos. Tenés que mirar que todas las dimensiones de la diversidad tengan igualdad. Es un trabajo conceptual, digamos, donde vos en cada reunión que definís algo decís, che, pero estamos siendo responsables desde el punto de vista de la diversidad. Y eso funcionó muy bien. Y eso, todas estas cosas impactan mucho en Great Place to Work. La gente le encanta participar de temas solidarios, le encanta participar en temas de sustentabilidad, en temas de diversidad. La gente le da satisfacción pertenecer a una empresa que se ocupa de estas cosas. Especialmente la gente joven. La gente muy joven mira con mucho más atención que la gente más grande estos temas, porque son los temas con los que ellos vienen creciendo, digamos. Sí, totalmente. Bueno, ahora sí, para terminar, nos gustaría que nos dejes un mensaje optimista para todos los que estamos todavía escuchándote. A ver, yo lo que trato de hacer todos los días es, al principio hablamos de la economía y de la deuda y de esto y lo otro, yo creo que como líderes tenemos que, obviamente, estar atentos a estas cosas y podés tener una opinión, pero en un momento como que tenés que abstraerte y poner la organización en una forma de trabajo de decir, mira, el contexto puede ser el que definamos, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entonces ahí es como convocar a la gente a decir, mira, yo puedo tener pandemia, guerra, inflación, etcétera, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es el trabajo? Y ahí creo que lo segundo es el foco en el cliente. Es decir, ¿qué hiciste vos hoy para mejorar? Nosotros tenemos un mandato, que lo discutimos mucho, que es mejorar el día a día de más personas. Esto que es una frase simple, tuvimos 2 meses discutiéndola en grandes equipos y especialistas, porque mejorar el día a día de más personas quiere decir que yo no hago las cosas igual, ya tu trabajo como gerente no es cumplir, es mejorar. Si no me demostrás que mejoraste el servicio que das, no fuiste un buen gerente. Hace 5 años no era así en los bancos. Era cumplir, vos cumplías, tú cumplías, etcétera. Bueno, ahora es mejorar. Día a día, ¿qué quiere decir? Es la cotidianeidad. Vos tenés que ocuparte de la cotidianidad de la gente, y cuando decís más personas es el tema de la inclusión. Entonces, entonces, esto es lo que examinamos todos los días, y es como el leitmotiv de todas las convocatorias y todas las reuniones. Bueno, ¿qué hicimos como grupo? ¿Qué hiciste vos para lograr esto? Como individuo, como trabajador. Así que se puede mantener una organización motivada y se puede mantener una organización focalizada en el cliente, aún en épocas de crisis. Depende un poco de los líderes y de un poco tenés que abstraerte a veces del contexto para poder trabajar en estas cosas. Bueno, veo felicitaciones del chat y te quiero agradecer nuevamente por tu excelente exposición, por tu visión sobre el futuro y sobre la coyuntura actual. Bueno, hasta la próxima y gracias a todos por la participación. Gracias a ustedes y encantado de haber hecho este intercambio con todos y con la universidad también, así que bueno, gracias y quedamos en contacto. Quedamos en contacto, gracias. Gracias.